Buenos días también a los oyentes, a los que nos sintonizan por Facebook. Una bienvenida y hoy queremos aprender del Señor, qué es lo que el Señor dice en su palabra. Y hoy yo he titulado este mensaje, Estoy esperando al Señor. Estoy yo esperando al Señor. Porque acuérdense que esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que el Señor resucitó. Y que Él un día volverá por nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Yo quiero ir con el Señor. Yo quiero ir con el Señor, mis amados, y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dejemos aquí por el momento. Y ahorita seguimos. Entonces, en este primer párrafo, Pablo le dice a nuestros hermanos en Tesalónica, dice, los exhortamos. ¿Qué es exhortar? Aconsejar. Es aconsejar. Te aconsejamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros. ¡Wow! Eso a mí me impacta de Pablo. Que Pablo tiene la autoridad moral para ponerse como ejemplo. De la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Y en nuestro caminar diario, nosotros elegimos o agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos. Agradar a nuestra propia carne. Entonces dice, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mis hermanos, que nuestra
sentido de vida sea agradar al Señor. Que todo lo que hagamos, y él empieza a hablar de algunas cosas. Y dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, para que seamos de uso exclusivo para Él. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos de uso exclusivo para Él. Es vuestra santificación. Y empieza, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y esa palabra fornicación o porneia en griego es prostitución. Es prostitución. Apártese de prostitución. Y aún Jesús la pone más difícil. Allá en el Nuevo Testamento dice que aquel que mira una mujer para desearla, ya ha adulterado con ella en su corazón. No es solamente tener un acto sexual. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Entonces, hablando de esto, ¿será que la pornografía es pecado? Es fornicación. Es prostitución. Y le está diciendo, apártese de fornicación. De todo lo que te quiera dañar. Pablo lo dice por allá en Corintios, porque el resto de pecados son externos, pero la fornicación, usted peca contra sí mismo. También. Peca contra el Señor, pero también peca contra sí mismo. Y le está diciendo, y le está hablando a una iglesia. Acuérdese que esto es un mensaje para una iglesia. Apártese de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Y qué es propia? Única. Única esposa. Única esposa, mis amados, en santidad y honor. Alguna vez una persona, estando yo evangelizando en la cárcel en Bogotá, en uno de los patios, me dice, pastor, lo que pasa es que yo me casé por el diablo. Dije, ¿cómo así que usted casó por el diablo? Y dice, sí, pastor, fue que yo me casé, fue por otra religión. ¿Cómo así? Y no, yo quiero volverme a casar. Le dije, bueno, ¿es con la misma? Dijo, no, pastor, con otra. Ya aparecieron las llaves, dijeron los tres chiflados, ¿no? Entonces, hay disculpas para pecar. Disculpas para pecar. Es que yo, es que esto, es que lo otro, es que ¿qué hago yo solito? Es que disculpas para pecar. Es que esta no me sirve. Es que este no me sirve. Son disculpas para pecar. Y el Señor está diciendo, apártese de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, en uso exclusivo para la otra persona y honor. No en pasión de concupiscencia. Acuérdese que la palabra concupiscencia son malos deseos.
como los gentiles que no conocen a Dios. Si yo vivo en fornicación, vivo como ¿qué? Como el que no conoce a Dios. Viene otra cosa que había en la iglesia, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Como nosotros llevamos nuestra vida aún relacional, aún de negocios. ¿Cómo es? ¿Cómo la gente nos puede conocer a nosotros? ¿Qué diría la gente o qué dirá más bien la gente de nosotros? Esta persona tranquilo que si dice, lo hace. Si le cobró tanto, es porque ese es el precio. Honestidad. Honestidad dice, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, mi amado. Ay, pero que ore por mí, por esta finanza. Nada me sale, pastor. Eso toca mirar para atrás. ¿Qué pasó atrás? ¿A quién engañó? ¿A quién usted le debe? Y no ha querido pagarle. Tenemos que pensar eso, porque eso es un agravio. Y dice que el Señor es ¿qué? Vengador. El Señor es vengador. Aún con nuestros propios diezmos, mi amado. La palabra del Señor dice, de sus diezmos, y yo al devorador lo sacaré. Yo sacaré el devorador. ¿Cómo estamos manejando nuestras finanzas? El 10% es de Dios, mi amado. El 10% es de Dios. Es que a mí no me parece. Bueno, la Biblia dice que Él se guardó el 10%. El 90% nos lo entrega porque todos lo recibimos de Él. Y Él me dice, deme ese 10%. ¿Cómo estoy manejando eso? ¿Cómo estoy manejando eso? ¿Cómo quiero ser bendecido? ¿Cómo quiere que Dios reprenda al devorador? Tenemos que tener cuidado con eso. Sigamos, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquel que desecha estos mandamientos no está desechando a hombre alguno que lo dice. Está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos nosotros como cristianos el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en un cristiano? ¿Ah? Dice que Él nos guiaría a toda verdad. Y a los que no conocen al Señor, dice que Él traería convicción de pecado, de justicia y de juicio, dice el capítulo 16 de Juan. A nosotros somos los guiados por el Espíritu Santo. Y Él nos guía a toda la verdad. Pero si yo llevo a un niño guiándolo por un camino y el niño decide soltarse,
¿De quién es la culpa de que se caiga el niño? Del niño. Porque yo lo llevo y él decide soltarse. El niño. Si yo decido soltarme de los principios de Dios, el que lleva la culpa somos nosotros. El Señor quiere guardarnos, el Señor quiere protegernos. Todos los mandamientos del Señor son buenos, agradables y perfectos. Esa es la voluntad de Dios. Y en el versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y Pablo no profundiza en eso, y ustedes ya tienen un mandamiento: ámense los unos a los otros. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Sabe qué estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Que algunos dejaron de trabajar porque recibieron la noticia que el Señor venía pronto. Y dejaron de trabajar. Por eso él más adelante tiene que decirle: el que no trabaja, que no coma. Que no coma. Entonces está diciendo: trabaje. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cuántos creen que el trabajo es una bendición? No creo que acá hay uno que represente la canción del africano, ¿no? Que el trabajo lo hizo Dios como castigo, no. El trabajo es una bendición, mi amado. El trabajo exalta el nombre del Señor. Y por el trabajo somos bendecidos. Pasemos al versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mis hermanos, la esperanza del cristiano es que un día veremos a Jesús cara a cara. Esa es la esperanza del cristiano. Que un día veremos al Señor cara a cara. Pero para que eso pase, debemos prepararnos a ir al encuentro con nuestro Dios. Por eso se titula: ¿estoy yo esperando al Señor? Y hablaba el jueves con los hermanos y decía: cuando yo era pequeño, eso hace rato, ¿sabe qué pasaba en la iglesia? Se recordaban muchos de las canciones, era el Señor vuelve. El Señor vuelve. Y la iglesia estaba expectante que el Señor vuelve. Pero hoy muchas veces nos comportamos como si Jesús nunca fuera a volver, mi amado. Y estamos tan metidos en todas las cosas del mundo como si Él nunca fuera a volver. Y nos preparamos intelectualmente, y no está mal. Y nos preparamos económicamente, pero dejamos a un lado que tenemos que prepararnos para ir al encuentro con nuestro Dios. Que tenemos que nuestro diario vivir sea agradar al Señor. Porque el Señor vuelve. ¿Cuántos creen que el Señor vuelve? El Señor vuelve, mi amado.
El Señor vuelve. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo está diciendo, yo creo que yo voy a ser arrebatado, porque el Señor vuelve pronto. Y si Pablo lo veía cerquita, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Es una necedad decir que el Señor se demora. Y vamos a ver ahorita un texto. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero estar ese día con el Señor y por toda la eternidad, mi amado. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Mi esperanza no es estar aquí. Mi esperanza es que un día voy con el Señor por toda la eternidad. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo dice, mira, yo no me voy a poner a disertar cuándo va a venir Jesús, porque eso ustedes ya saben que va a venir ¿cómo? Como ladrón en la noche, donde nadie lo espera. Si usted supiera cuándo va a venir el ladrón, ¿lo espera? Claro. Al menos tranca la puerta, ¿no? Pero dice que vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Que el día del Señor no nos sorprenda, que estemos esperándolo. ¿Qué hace usted cuando está esperando una persona? Mira para un lado, mira para el otro, ¿a dónde lo ve venir? Y si está en la casa, usted se asoma por la ventana a ver si ya viene. Así mismo con Jesús. Estemos expectantes, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Al que está en tinieblas sí lo va a sorprender como ladrón. Y dice la palabra que ahí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros debemos estar preparados para ir al encuentro con nuestro Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de Dios, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Grábese este versículo. Por tanto, no durmamos como los demás, como los que no conocen al Señor. Y velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Habiéndonos vestido. ¿Dónde encontramos ese pasaje? En Efesios capítulo 6.
Y esto no es algo místico. Conocí una persona, y sí, y era de cruzada cristiana también. Y ella por la mañana la veía uno haciendo así. Y dije, pero si esta era orando. ¿Qué pasó? Y la veía uno haciendo un poco de musarañas. Y un día le preguntaron, bueno, pero ¿usted qué es lo que hace? Dijo, no, es que yo me estoy poniendo la armadura de Dios. No, eso no funciona así. La armadura de Dios es una vivencia. Es el carácter de Dios en mi vida, la salvación en mi vida, la verdad de Dios en mi vida. Porque yo vivo en la verdad. No es algo místico. La armadura de Dios que Él está diciendo, habiéndoos vestido con la coraza de fe y amor, es todos los días dependiendo como un soldado listo con toda la armadura de Dios, y es el carácter de Dios. Como un soldado, dice, y con la esperanza de salvación, como nuestro casco, nuestro yelmo. Debemos estar preparados, mi amado. Y vamos a ir allá a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 8. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Porque este justo que mora... No, este no es. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 8, man. Se me chispoteó. Aquí lo tengo. Pero acuérdese que dice que ninguno tenga por tardanza la venida del Señor. ¿Por qué? Porque eso es misericordia para la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ninguno se pierda. Ese es el deseo. Por eso Él ha estirado su venida. Porque ese es el deseo, que cada día podamos ser agradables a Él, que cada día podamos nosotros estar conectaditos con el Señor, de no andar en tinieblas, sino andar en su luz. Y eso es como nosotros debemos caminar. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿estoy yo caminando con el Señor? ¿Estoy esperando la venida del Señor? Porque cuando estoy esperando es porque estoy preparado con el Señor. Para yo decirle, Señor, aquí estoy. El día que tú quieras, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y el Señor vuelve, mi amado. Como diría Gigi Ávila, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y siempre terminaba sus predicaciones con eso. Acuérdense en que el Señor viene pronto. Gloria al Señor, porque Él es bueno. Y no quiere que ninguno se pierda, mi amado. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies? Y vamos a orar al Señor. Yo no sé cómo estamos preparados cada uno, si nos hemos apartado de fornicación, si nos hemos apartado del fraude, si amamos a las personas. ¿Cómo estamos? Porque esto es personal. ¿Cómo estamos nosotros para ir al encuentro con nuestro Dios?
Señor, tú conoces nuestro corazón. Señor, a ti no te podemos engañar. Tú sabes si nosotros caminamos en luz o caminamos en tinieblas, papito. Señor, sabemos que el deseo tuyo es nuestra santificación. La voluntad tuya es nuestra santificación. Que nosotros andemos pegaditos a ti, dependiendo de ti, Señor. Señor, gracias por la palabra de hoy, Señor. Porque muchas veces se nos olvida que tú vuelves, Señor, y que debemos estar preparados, y que tú vienes por un pueblo celoso de buenas obras. Señor, muchas gracias, papá, por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos también el pastor allí donde se encuentran, la familia, Señor, allí en San Carlos de Guaroa, Señor. Bendícelos, dale sabiduría, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor por nosotros como iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos, Señor. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.